Fui a tierra, boludo. ¿A Gualeguay? No, boludo, esas no. ¿A la Tincho? Sí. ¡Qué golazo! El fin de pasado. ¿El fin de pasado? Estaba ahí. Che, está bueno. Estaba explotado, ¿no? Explota y afuera dejan un montón de gente Te afuera. iba a decir eso yo, me fui como a las 5 de la mañana. ¿Querés cruzar? Y había una banda gente afuera. Tipo, esperando para entrar, decía, no es que la gente salía. La comadreja. Horrible. Bueno, ambiente lindo. Ya sé, Bueno, o sea, ¿para qué pienso? Estaba muy explotado, comí un poco de paja porque ya era un Nah, Yo siempre papá que al lado mío, tal, vamos. te suena el té. si Claro, alguno no, bajo, feliz. lo vi. Pero... Hay que pensarla bien porque ¿Querés que te ayude? Gracias. Con una chica del Paco. Son de acá, Porteña, no. a ver qué animal sería. Nunca vi una que se fue. Hay una que no sé dónde, pero tampoco. Pero ya había ido a una que era porteña Y yo creo que y le gustó. ¿Querés que lo haga yo? un lobo. Un lobo. No, wow. ¿El animal que serías? Había dicho comadreja. Una verga. Con una porenga. Re solitaria, Claro. ¿Y Martu qué sería? ¿Yo? Sí. Martu. ¿Paren de qué? ¿Qué ¿Un animal sería? animal? No sé, boludo, un pingüino en este momento. Intentando escribir. Literal. Decía Nico eligió tiburón blanco, boludo. Re trolo. Yo sería un perro, amigo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de perro? Caniche. No, A ver, no. a ver. Mirá que soy insoportable, pero no como el caniche. Un Sería chihuahua. yo creo que sería Un golden. un buen perro. Nada, ¿qué onda el perro? Mierda, perro de cheto. Un ovejero. Un Perro de pastor alemán. ovejero, un pitbull. No, un Pero pitbull Pitbull porque es no, muy peleado. muy mal. Sería. Le dirías Pitbull. ¿Vale? ¿Vale qué serías? Un gato, dijo, ya Ah, no empezó la escuché. declaración. Yo dije gato, pero no digo gato por trola, digo gato. Dice, no, porque yo tengo actitud de gato. Claro, cositas. Y mi abuelito decía, un halcón. Porque vuelo. Dijo. Está para atrás, ¿no, Martu? No, me estoy muriendo, boludo. Literal. Yo estoy con dolor de muela. Estoy sobreviviendo. ¿Qué te estaba saliendo del juicio? ¿Te lo sacaron? Ah, ya me la sacaron. Pero bueno, me empezó ayer a doler. ¿Hace mucho te la sacaron? Sí, bueno, hace bastante. Qué raro. Tengo conciencia que yo tengo 35. Ya no vas más. Dale, te vas a morir. Te lo había contado. Ya, anoche empezó a doler. Dejo de gritar los goles. Qué lindo. Ah, gritar los goles. Sos re nenazo, escaloneta. Los héroes de Qatar. Qué manera de sufrir. Fue duro, fue duro. Fue como ver a Fue River, también. boludo. Ah, ¿la viste? Pelota parada ¿La que me viste? temblaba el culo, boludo. Aparte recreamos el 2019 en un momento. Che, Nico, ¿viste que River recreó el 2019 ayer? ¿El qué? El 2019, ayer en un momento, nos habían vuelto Ah, en sí, 3 minutos. bueno. Yo dije, hice un No, flashback. ¿yo sabés cuándo fue el partido, el momento partido que más miedo tuve? De los 85 en adelante, amigo. Sí. En el 1-1 yo pensé que nos clavaban. Sentía que nos iban a clavar. Cada y que- córner era duro. Por eso era River. Después El todo River más cuando tranquilo. atraviesa una Aparte, pelota parada. Después que le hicieron el gol ese, era chuma la pica. Amigo, fue un golazo. Fue un golazo, yo dije, Yo festejar a la casa, boludo, no. Lo grité yo, boludo. ¿Alguien vio el partido de River ayer? Yo ni sabía que jugaba, boludo.
Yo la vi. Sí, fue un partido de 2-2 con Flamengo. Mientras está bien, es buenísimo. Hasta que llega un partido importante y se quiebra. La entrada estaba recaliente, lo discutió todo. Le dijo a Caudé que ninguno bajaba, que la defensa era un desastre. Aparte del Rosarino. No la lleva Colorado. Ahora tenemos dos Beltrán. Claro, vos dijiste Beltrán. No, Beltrán, arquero. Claro, el otro llegaba hoy. Llegó ayer. ¿Cómo así? Codera, vete a tomar. Vine para arreglar esta polona. Yo que lo maté, ¿no? ¿Cómo está Kenji? Así que tuviste por la tincha, Martina. Ando por esos pagos. Por esos pagos. El Igual chico, aguanté el frío. bastante, amigo, porque encima ¿A qué hora fueron? entré con el free. ¿A la 1? 1:30. No, vos te arreglado. ¿Por qué Quería no me pegar mataste y un te tiro. pasaba frío? No, porque las chicas Hasta las 4. No, las chicas ya lo habían pedido. Estuviste allá en... En Gualeguay. La tincha. Ah, pero tú... Yo le dije lo mismo, igual cuando vengo a Luis por tu pago dije se fue el fin, no sé. Claro. Aparte que van a irte en invierno a Gualeguay. Frío, ¿no? Frío. Menos 3 grados Gualeguay. Están los que Menos viven ahí 5 nomás. sensación térmica, pero quédate acá, hermano. No, mis compañeros ya habían sacado frío. Yo digo, bueno, dale, hasta que era 1:30. No, pero Terminó el partido, salimos corriendo, boludo. Ah, después el partido, encima el viernes. Y ahí, Quería pegar un Yo tiro. estaba en Guale, salí, Fui me más fui de con mi onda. hermana a un bar que se hace boliche, después del partido. Nosotros, tipo, terminó el partido, nos cambiamos, fuimos, todo producido. Todo el mundo andaba con la camiseta argentina, ¿me entendés? Bueno, es que yo, tipo, fui, no sé, como para salir tanto con la No, camiseta argentina. pero aparte, vos ves ponerle una mina, no es que se reproduce para ir a la pincha. Tipo, va así, no va. Los vagos lo mismo, van de alpargata, ¿verdad? ya, todo esto me encajaban de partido, voy a tener que hacer los 13. Allá de vuelta, Flo. ¿Qué mierda me llaman? ¿Cómo detesto que me llamen? Boludo? Posta que... Hola. ¿Qué? Sí. De Esteban, sí. Dale, si no se cruza a Marty en un toque y te lo doy, como quieras. Si lo necesitas ya, que lo busques. ¿Sí? Está re muerto. Dale, dale. Y no me podés Tirale alcohol. Sí, ¿tenés lisofón? Chao. Ay, la bandera. ¿Tenés alcohol en gel para poner aquí en Argentina? Estoy helado. Muy bien. No, me encajaron los 3 partidos. ¿Por qué? ¿Cómo Sí, sabes? porque yo hacía el Lalo hace 2, se iba. No, si lo hace 3. Sí, el Juli. último, la otra hora y... Pero Lalo termina temprano ya. Por eso, Ay, se va. y se va. Y yo tenía esa cancha. Voy a tener que matar al... No, pero no creo que Novelito pierda una hora, boludo. Si grababa él. Y no sé, Se va a Así que- cruzar. A lo sumo te quedará 10 minutos hasta que venga Novelito. No, se arrancó antes. Se va a cruzar y va a La ir a única funda pelear. linda que aparte. pero... No sé. Sí, para mí sí. No creo que te Aparte pierda. estoy con Daniel para retirado. Sí. Están diciendo. Vos sabés lo que significa esto. Si yo te mostrara lo que es mi casa, es un psiquiátrico. Tipo, vos entras al baño y hay una cortina. es muy tipo. Y hay tipo de todo, literalmente. Somos las gordas. Yo tengo medias, no No, Eso no tenés. sos lo más. Sí, que no. Tengo 3 pares. Si no lo veo, no lo veo. No, no sé. Loco. No, boludo. No lo puedo creer. Ay, no sé si tengo fotos. No, yo también tengo serios problemas. ¡Literal!
El otro día mi mejor amigo me dio mi cumpleaños, mi regalo de cumpleaños que fue hace 2 meses. Un vaso. Acabaste de recortar la parte del final. El novio de una amiga ¿No lo hace vos? le gusta mucho ¿Qué hago con lo vivido? Que igual no hubo piña después cuando vos los se separaron. Es que los únicos dos pulsados son los Ay, pulsados. Claro. también para mi cumpleaños. Anda, recortalo de la mierda. No sé, no, me está pidiendo filosofía. Es muy dulce. No, boludo, no lo puedo leer, te Yo juro. lo Tipo, tengo, mi pero casa con mi es carga. todo Snoopy. Todo lo que hace es Snoopy. No sé. Llevo Bueno, pijamas sí, eso. también, abuso. No, decile eso de mi parte. Totalmente, la locura El cable es importante. vuela ese cargador igual. ¿Esteban no vino? ¿Esteban no vino? Para mí lo recagan. Bueno, dame cable. Yo no sé, vale. A ver, mi tía es paraguaya. Y todas las preguntas. Porque, bueno, mi viejo es uruguayo, quedaron afuera hace rato. Era lo último que quedaba. No, yo soy de Argentina. Siempre voy a estar. Pero soy la única de mi familia, tipo, nadie hincha. Mate, anda arriba. Todos me odian. Anda arriba. ¡Geller! Sabía que yo me gusta, pero hacerle la contra a la familia. La oveja negra. Quiero la oveja negra en la familia. Ya es tu equipo. muy linda la cosa. Tomate atrás. Eso, mate tuya. ¡Arriba! Qué más lindo. Eso. Bien, Charlie. Escucha, amigo, que no sé con qué ahorita estás, pero traelo a la historia ahora. Sí, puedes hacerlo acá. Yo entre todo estoy abrigada, pero hace mucho frío. Eso. Ah, bien. Está bien. Tengo unas medias súper lanosas. Vamos rápido a la cancha, ahora. Ella, bueno, la uso, pero bueno, acá. Uso bajo y todo. Y pantalón y pantalón. Ahora tengo pantalón, sí. Una polera, pero es de lana. Una polerita, con manga 3/4. Es de lana. Tengo otro uso de lana. Este uso, la campera. Y me traje guantes. La repató. Me hace un buen. Está casado. Pablo. ¡Anda! Innecesario. ¿Cómo se tropieza? Yo en la pata. Sí, solo se tropieza. Me mete al campo. Me mete al campo. Acá te dejé una bufanda. Cosa de quedar divertido, boludo, me encanta. Lo saca acá porque va a estar ahí con las agujas. Igual yo tengo entretenimiento, Ahora te queda acá. Puedo tejer sin minar. O sea, puedo tejer sin minar, pero ¿Quién te va a Ah, considerar? creo que no lo va a considerar por eso. ¿Quién va a Va considerar a la decir, chica "Mira que la está vieja". tejiendo? Claro. pero estudiando. Bueno, Tejiendo mientras. No, claro, me haces un pollito. Claro. unos guantes. Ah, ¿te quebraste el brazo? Total. Le digo que es un coso, claro. Tus herramientas. Arriba, dale, Paco, arriba. Ah, no vemos.
Dale o no que vengo mejorando con los mates. ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! Me obligaba. ¡Bien, Nico, bien! Se acordaba siempre de él. Ya empezó ya, ¿no? Supongo. Sí. Sí, arranca antes. Sí. boludo. Dale, dale, la vuelta, Arrancó antes allá. Ah, bueno, no sé cómo Creo. Y Lalo vino en moto. pero bueno, no me asegura nada, sí. Ah, verdad, vino caminando. Onda, la moto estaba, pero venía caminando. Deben haber arrancado más o menos la par. Juntos a la par, boludo. Nada, como ir juntos a la par. Argentina. Sinceramente seguiría tomando, pero me da miedo enfermarlo. Estuve muy enfermo. Es consciente. Ya, boludo. ya Son tomaste el conscientes primero. todos. boludo. Bueno, fue de inercia. Si hay alguien acá que Se quiere tiene morir, resistencia a muchas cosas soy yo. Pero mira que lo más Sí, leve que y tengo lo es demás- ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Y lo demás cómo hacen? Bueno, yo puedo seguir. ¡Volé, que volé, volé! tiene 35 años, no sé cuánto más. Ah, lo va a durar, boludo. bueno, dale, te tiró la personal. Aparte no sé si me tiró baja defensa por la edad. Tiene una muela que está ahí, no sé, boludo, pobrecito. Qué bronca, boludo. ¿Cómo vivía ¿Pero con que ti? tenés algún arreglo o de que empezó a doler? Empezó de la nada. Me da miedo. Todas las pone ahí, le quedo ¡Una para una, una para una! No hay nada más. ¡Solo atrás, solo! Muy irónico, boludo. Pero me da tanta paja. ¡Ahí se va él! Marco ahí, Marco, Marco. Marco, no te vayas, no te vayas. Acá adelante. Acá. Leo. Pablo, anda por izquierda. Vale, la típica. A mí está 50. Yo, ¡Mori! ¡Vamos ahí! ¡La vuelta, cerrate, sí, Leo! más o menos. Yo lo tengo 60. 60 me duran la. Bueno, encima vas y después te dicen, no, te Claro. hacer una limpieza. La limpieza Andá, sale claro, 100 claro, lucas, eso. más para arriba. A mí boludo. siempre que voy, me tira la de 60 la consulta, onda la cosa. Vamos a tener que hacer una limpieza. Y me sale como se. Alta. 500.000 pesos. Me ponía los dientes de nuevo. Y la verdad, te tenemos que sacar todos los dientes, ponerte nuevo. Sacaría todos los dientes y así no tengo nada. O de plástico. Me saco todos los dientes, me pongo dientes postizos y no voy más. ¡Bien, Nico! Un gol salió muy. todo bien. Siempre sí. Yo la última vez que fui estaban sacando una carie, no sé, me la dejaron estar tipo che, boludo, otro día. Abajo, ¿no? Pero como te estaba sacando la cara y No, se porque- arrepintieron. No, boludo, porque ¿viste? Como que si está muy adentro no te la puedes meter todo uno, que también es un sufrimiento a mi persona. Yo digo, no, más. Y la tengo como la mona. Me dijo, volvé otro día, me hice limpieza, te tengo que arreglar 3 caries, te las voy a arreglar juntas, así que vení con él porque te voy a anestesiar. Bueno, dale, cheto, nunca voy a volver. Es que sí. Pero qué anestesia local. Anestesia local, pero te voy a... Cuando te te voy a empiezan a anestesiar pinchar toda en la el Ahí no cara. le van a decir. Así Después que te vení vengan con con la boca alguien. todo Te torcida. hacen ir con alguien igual por si te descomponés o algo. Y Siempre voy así, después voy Pasa con que toda la la anestesia no cara. es que la anestesia. Después voy con toda la cara dormida manejando, boludo. sí, es la encía. Claro, es la encía, o Me da la sea, impresión igual, esa aguja en la encía. cuando te tiran salí de ¡ah! ¡Qué sensibilidad, boludo! Bueno. ¿Sabes? Igual me armaría Esa jeringa del año del pedo, un coso así. que es así que tiene como... Me da impresión en mí, no pasa nada, no me da impresión en otra gente, pero en mí me da como... A mí los vomito. Ahí nomás, fue, ahí nomás. Así, vale, Estas son esas jeringas de metal que parecen un pozo de tortura. Creo que se quedaban en la época del año del pedo.
Esa sería una buena cosa. Sí, la del juicio, una buena retraída ahí. Porque nunca me dolió, nunca torcí, nunca nada. No joró y no Mi teoría es que- de las esculturas. Que no sé eso. Para mí me está corriendo otra. Yo de juicio me habían Pero sacado dos. no me duele, no nada. Y no sé, tipo, ¿es obligatorio sacártelas? Alguno le habrá crecido bien la de juicio. Claro. Onda que no tenga que modificar nada. A mí me sacaba una muela de acá abajo cuando era chica. Para que no lo No, estaba fea la muela. Y después te van a salir las Ahí con ese, bien. Te ¡Que van, por adelante y te acomoda ese espacio. Ah, venga que fácil. Arriba me sacaron la Seguí eso. Bueno, como que siento que acá me tenía un re espacio y sentía que empezó a salir una y después me salió y... Pero nunca me molestó, nunca tuve fiebre, nunca nada, ni nada de eso raro que te pase cuando te sale la abuela del wifi. Yo tampoco, a mí me salieron y no, ni me dolió ni nada. Me dijeron te van a deformar todos los dientes. Como Lisa. Una deforme. Como el capítulo de Lisa. ¿Cómo qué? Lisa. Ah, sí. A los 10, a los 16. Ah, sí. No tengo tanta referencia. No me dejaban verlo. ¡Charlie! ¿Por qué? Porque a mi mamá no le gustaba. Miraba. ¿Pero qué miraba? O sea, no es que tampoco no me gustaba, pero... No, yo los miraba como no miraban en mi casa. ¡Salí del arco! Ah, así. Ah, el bañito. Aparte, soy hija única, tampoco tenía hermanas que miren, viste, o algo. ¿Yo? Sí. Mi hermana miraba y me dejaba mirar otras escondidas. Me encanta. Silencio. Dale. Un chichi. Tranquilo. Buena, Nacho. Todo muy atrás. Replay. Aparte ni se ve. Creo que estando cerca no se ve la de... Tampoco te abras así a la gente. Ay, loco, yo me pongo en confianza y ustedes me critican. Yo hace un rato que dije que sos gato. ¡No juega, Leo! Aso. Marti. Parece que lo hizo Julio el mate. Te digo. Tu mate el problema, no soy yo. Sí, el mate. Igual una poronga el mate, mierda ese. Yo no tenía mi equipo de mate. Típico. No tenía. No ves que tengo el termo de 2 litros y una paja. 2 litros, amigo. Es una garrafa, boludo. Pero sí, pesadísimo. Dale, Bonico. Pablo. Atrás. Sin foul, sin foul. Acá, juega, afuera. El tema es que este la limpió bien. Y después la volvió a meter en una del kilómetro. La hiciste bien ahí y empezaste. Uy. ¿En serio? Uy. Un minuto y arrancamos, dale.
Yo qué sé. Para mí no. Porque Aquenta arrancó antes, creo. Así que supongo que van a poner el último partido allá. Estaría para quedarse acá igual. Sí, no se va nunca, boludo. Estaría muy bueno. Pasar a Choco. No lo cambian nada, boludo. Toma, hermanito. Dale, manito. Tiene un hambre, amigo. No tiene nada, amigo. Narró eso, boludo. Bueno, nunca trae nada, ¿no? Chiquita de arroz. Él siempre Es pone como Martín. amigo, Es como Martín. Hoy literal. Nunca va a traer nada, chicos. Yo le dije, tráete una factura, algo, boludo. cocinate algo. Le dije, cocinate un brownie. bizcochuelo, 2 de la mañana eran, boludo. Sí, ahí voy. Brownie. Date una brownie. Ese bueno lleva una media ese es luna. trabajo de la doc, en general. Vale, Ahí va. la próxima la Gracias, trae. Chueco. Se la juega la dos. Digo, me avisas laburo de si la van doc, para si allá te si caen no, mal y con el eso bochín. sí. O me la llevas, dale, no seas así. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La negra esa. Ok. Yo no puedo, estoy laburando todo el día, ustedes. Ah, nosotros no. No me desligo. Yo No, la dos cocina. Va a hacer algo, un bizcochuelo, algo. Dale, son 20 minutos al horno. Aparte que en el paquete ahí ya entraba ahí. Claro, mandá el igual esas paquetito. cosas yo no hago, yo te hago casero. Opa. Bueno, con más razón. No voy a hacer. No, qué mala onda. Yo soy celíaco, así que más difícil todavía. Yo soy celíaco, así que más difícil todavía. Yo celíaco, semejante depresión. Pero Yo ahora. anoche Sí. había una amiga, o sea, fui a ver el partido de mi cuñado, no de mi hermana, y estaba la hermana de él con dos amigas. Y una de las chicas, La tipo, seguía. no puede compartir el Ah, mate. pero yo no soy tan. No puede tomar la misma cerveza. realidad no podés. No Bueno, puede la hacer cerveza nada. no, boludo, no puede. No puede compartir nada. Bueno, sí, Tipo, pero la dice, yo cerveza salgo no al podés ni boliche tomar, y si ¿no? me tengo que Compartir. ver con un chico, ponele, no lo puedo comer. A mí no me pasa eso. No podía creer, nunca escuché Yo un no me caso veo así. con chicos. Ah. Dice, o le tengo que decir, bueno, la Tomá ese pillo. te juro, boludo. Ah, alta Le baja. digo, pero no puede Sí, ser. porque ¿No se tiene. lavó los dientes antes de En el chapar? boliche, boluda. No se lavó los dientes. Y pero para ir después al boliche. compartió vaso, tomó alcohol en el boliche. Aparte andás a ver qué hizo antes. Sándwich, boludo, no sé, yo doy por hecho que la gente del boliche se lava los dientes. Sí, te lavaste los dientes a las 10 de la noche, no a las 4 de la mañana después de cambiarte. Sí, no puede tomar alcohol. O sea, la mayoría de los alcohol no puede, cerveza no. ¿También sí? Sí, no sabía. Es que yo desconocía que haya un caso así. O sea, no sabía No, que porque era tan. hay Sí, ella me niveles. decía que era muy. Hay muy- niveles. Hay, por ejemplo, ella se ve que no puede compartir nada. Tiene Pero una yo, cocina especial en la casa. Claro, a mí no me hace nada si comparto, están comiendo acá para factura y me dan un mate, no me hace nada. Pero aparte, ponerle lo que me decía también, nosotros hicimos una picada, ponele, y picamos en la madera, o sea, en la tabla de madera. Y decía, no, Ah, no bueno. puedo Sí, porque eso sí. está contaminado. ¿Lo levantaron o qué? Y no podía en la tabla de madera. Pero sí, bueno, antes era más paja igual. Ahora hay un montón de cosas. Sí. Yo cuando Después fue, empezó- se compró ponerle un sándwich en el Carrefour, se compró un sándwich, un pan, chocolate, sí, un pan, pero se ve que era especial porque no se va a comer un pita ahí. Todo, Eso que se llama pasito que cuando caminas. Y lo caché, sí lo vi en. Y el otro día fuimos a un coso a canjear un café y era un lugar Todo sin sin tac. tac. Y no me dimos cuenta, era todo No, igual no. Para mí, el sin tac no me doy cuenta. El tema es cuando es sin gluten, que no es lo mismo. No, lo mismo porque el sin tac puede estar contaminado. claro, es como tiene un nivel de cosas. Onda, no sé. Capaz que no Por ejemplo, tiene, pero generalmente puede la- llegar a tener. Son por las normas, ¿viste? Onda, ponerle, Yo me muero en de Estados Unidos tienen un rango de porcentaje. No, nunca había escuchado un caso así. Le decía, literal, nunca escuché en mi vida que alguien no pueda
compartir el vaso y tomar Claro, agua no, eso compartido. ya es una paja, ¿no? Sí, boludo, es que ella decía, o sea, por suerte me dice, yo me crié, mi vieja ponele come todo igual, sin tal y eso, mi Claro, mi familia, casa- y me vine acá y vivo con mi abuela y dice, y mi abuela lo mismo, Claro. tiene cocina especial y esa mierda. Boludo, semejante. Después te acostumbras. Yo no fui de entrada a hacer. Claro, Yo a los 16 empecé a hacer fútbol. Y hasta ese momento era Fruit Loops, su garita. Y eso de repente ponele lo que le pasaba a ella es Abrí, que abrí con Helio. hay algunos, dice, que capaz que son celíacos y no se dan cuenta porque es mínimo lo que le afecta Claro, o lo que le capaz pasa. que se le dé la panza un poco. Claro, y piensan que es como algo normal. Sí, a sí. mí se me nota mucho, no sé qué le pasaba. Capaz de vomitar. Claro, Sí, aparte de vomitaba que mucho. alérgica de otro tipo. Sí, además, en un Ah, momento vómito. compramos cerveza y ella se compró cerveza, la Stella esa que viene. Y no teníamos abridor, le digo, la abro con los dientes. Y me dice, no. Bueno, pero está retraumada. Ahí ya está traumada. Ahí ya está traumada. Es que habrá pasado por un momento re feo, Sí, capaz que. para mí sí, algo porque no puede ser. Iba a abrir alguien la le abrió cerveza la nomás, botella ni siquiera así. que me iba a tomar un trago. No, sí, ahí ya está. Con los dientes. Son Ah, falsas. pero- Con las mulas. es el tema, viste, La abrí capaz con el que encendedor, pero me cuesta por el dedo roto. debe tener vómito capaz y es. Sí, le debe afectar algo muy fuerte para mí, o le debe haber pasado algo muy heavy. Sí, sí. Igual debe ser también alérgica. Los celíacos así que son como muy reactivos, también no tienen asma, no tienen dermatitis o otras alergias. Es una paja. Yo te juro que Marco. Pero ahora no es tanto, boludo. El tema Sí, que ahora tiene hay que de estar. todo. Es que ella el tema decía tiene- como que hay de el todo. tema que en el caso de ella tiene que estar atento a todo, porque lo hace una juntada y tener que medio estar relojeando a ver si alguien, no sé, tocó, Sí, no sé, tocó. Terrible. pasó Mi un hermana- pan por arriba de la comida. Mi hermana es diabética, mi hermana más grande es diabética tipo 1 desde los 11. Y en mi casa siempre fue todo dietético. Claro. Pero nada, no tenés que tener el mismo No, cuidado. no, no. Solamente nos acostumbramos a comer comida light. Ay, Ay, no, a mí me encanta la pero comida no, light. No, yo Pero amor, porque me dame una acostumbré. pasta, dame Helio. Eso sí, Bien. pero es así. Peter, Peter, abrite, Peter, abrite. Sí, con insulina. eso es una paja, tenés que inyectar. Peter, Peter. o la que tiene el chips. Abrite un poquito, soltalo. ¿Matucho tiene eso? Ah, con razón la otra vez se enojó Sí, cuando que lo le agarré. agarraste el brazo y casi le Eso arranca me el- decía, yo pensé que lo habían Es un operado. peligro, igual, Sí, sabía. Para esto es un peligro. Cuando a él le agarró así a un pibe así. Pero aparte estábamos boludeando, tipo, él me boludeaba y yo le hago, tipo, lo agarro el brazo y lo hago, ¡boom! Y dice, no, el brazo no. Claro. Tipo, es me un- estaba boludeando, él me aparte pellizcaba, él- me boludeaba. él jodiendo, pero jodiendo imagínate todo. uno que no sabe y le agarra el Jugando manoteo. al fútbol nomás, un roce. Eso que te avisa cuando está. Te mide la Claro. glucemia todo el tiempo. Claro. Hay Pero eso también después- que es bomba de insulina y te mide, te saca sangre, te mide. Ahí, no sé la verdad. Largo, Hay largo. uno que te puede. Claro, que te da Que un. te miden, sí. sí. Tengo uno de los médicos que me dio clase en una materia de curso en verano. Ellos tienen la aplicación del hijo que es diabético y tienen las mediciones todo el tiempo. ¿Qué pasa? Y creo que el de Matucho es solo de medición. me parece. Pero no sé qué onda, creo que tiene una aplicación en el celular o algo así. Ah, Sí, te avisa cuando te hipoglucemias o tipo cuando te baja el azúcar, te avisa. O... yo me acuerdo. Mi ex cuñado era diabético y jugaba al fútbol y a veces le rebajaba. Entonces siempre tenía que traer caramelos. Yo estoy acostumbrada a tener caramelos en la No, cartera y se mandaba, no sé, yo no sé cómo hacía, pero capaz que se mandaba, no sé, un pan. Imagínate después jugar toda la boca pastosa.
Yo una vez fui Anda, caramelo. a fumar a ese decirte me dolía la muela. Tenía un dolor de muela terrible. Me puse muelita. Tipo, no sé, la doc tenía y me mandó muelita. Sí, tenía como. Yo estaba ese día. Yo estaba ese día. Yo estaba ese día, te iba a decir, te dio la mano así para que vos te pongas. Claro, para que me ponga la muela en la nariz. Yo sé. Digo, No, gallo. se me durmió toda la boca. Se cagaba de risa, boludo. Pero que iba a saber que se iba a dormir todo. Nunca había usado muelita. Era Valen, creo. No me acuerdo quién estaba. La que estaba ahora con el de Rollito. Valentinos. Sí, estaba en todas. Ah, que estuvo acá, estuvo como un nene. Peter, te quedás vos. Un delantero que corre por todo lado. No viene seguido. ¿Ella encontró el amor acá? Qué poético. Son felices, pero lo que pasa que los dos están en un No somos atrás, boludo, paren un poco. hace algo de sí, no sé. Ay, ella era médica. Yo no conozco. Acá con ritmo, es un tiro al aire. Es el callado. Pero Marco Es es el callado. callado. Loco ese feliz. Es un maestro. No, igual ahora está recasado. No me olvido una vez que fui a jugar a ese también. Estaba por entrar a la cancha, me estaba cambiando y estaba una doc con una amiga, digamos, una trabajando y la otra. Paco, pará, quédate vos, Me estoy cambiando así, ¿no? Pero papá, Facu, Firpo, Era la que está ahora. empezaron a tirar boludeces. Tipo que no lo querían, porque había estado con una amiga de él. Ah, ya sé, sí. Creo que era Maní. Bueno, no. No, era otra. No, era Valen, la piba. Ah. Era Valen con Coso, Sí, con Moro. Y me cagaba, yo me cambiaba y escuchaba todo. Y yo, Sí, porque un había- amigo de Facu. Él había Después le salido conté a Facu, me con dice, una sí, con amiga una de amiga. ella. Y después le conté a Facu y se cagaba de risa. Mirá lo chiquito del mundo. Me esté cambiando y estoy escuchando una conversación de Nando, de Capitán y también. Peter, pedile ahí. O sea, él no es igual, pero Sí. se recibió en médico. Lo dicen entre todos, sí. Dale, medicina, La otra puro vez. puterío, boludo. La Es otra la vez le realidad. hablé. Yo ¿Miento? tengo un amigo. Es mucho puterío, medicina. Si salen en grupo de a 40, obviamente sale una Yo putería. tengo un amigo que trabaja en clínicas y me preguntó el nombre de Facu la otra vez. Dice, boludo, es un capo ese, anda, ¿se conocen todos? Lucio se llama. Tiene un nombre raro, un apellido raro. Es un pibe alto, flaco, blanco. ¡Uy, boludo, que tiene una patada! Lo peor de todo es que vuelva la moto. Igual se tiró mucho tiempo antes de lo que agarró mordido. Por eso. A ver, te muestro. Igual si es comunitario, se conoce. Larga, Helios, ahí. Gente que conozco separada. Aparte, tipo de promoción. Peter, Tipo, la no sé, espalda. vos te recibí con cuánto más. Como con 40, no es mucho más. Ponele 100 personas. 80 que la estamos pasando y se compran 70. Che, hiciste el flyer, ¿no? Sí. Una ¿Cuánto mierda. va? Yo hice el mío, Quiero ver eso. pero hice el mío de que me recibo. Y es medio en chiste. Vení, Lopi, vení. No también. Es medio en chiste. Vos por bien. Es una cagada, no lo critiques, pero es en chiste. Y Peter. ¿Y ese vas a A mandar? ver. ¿Ya lo mandé?
Porque no, ese no es el original. El original, el oficial. Ese es el de la hueveada de la tarde, Sí. porque después está el de la fiesta que es una mierda. Hay uno que mandaron a hay uno que lo hizo alguien. ¡Vení, Leo, solo! Claro, o sea, vos te recibís los Qué diseñadora. Nada, que es mucho. Dice que lo hice yo. Aparte, ¿qué puso de fondo? Ah, pará, y otra vez la otra vez. Ah, esta es la Pinterest. Este la buscó en Pinterest, después hizo este. Después hizo este que estaba un poco mejor. Esto no está mejor, parece el que hace mi mamá. El que hace mi mamá, tío. Horrible, horrible. Le pedí a Chat que te haga uno y... Te lo hace más lindo, pero yo no quiero pedirle nada, Chat. ¿Por qué? Porque yo lo odio. Sí, claro. Porque la gente es cada vez más estúpida. Sí, porque no piensa en algo. Porque no piensan. Sí, bueno, yo no quiero que una máquina me haga nada. No quiero que lo haga alguien por mí. Yo lo hago yo, hay cosas que si no puedo hacer, si se la pido a Chat, pero lo uso mucho para saber cosas. No, Tipo, es el peor. sí, pero lo aprendes igual, inevitablemente. Sí, no es que yo busco hacer, no sé, ponele lo de la diabetes. No sé, busco, che, el celíaco, no sé, los grados que hay de celíaco, qué sé yo, alguna pelotudez y ahí me entero. Porque si no lo busco por Google, no es lo mismo. Sí, eso sí, ponele. Yo lo uso para eso. Yo igual lo uso, no voy a negar que... Ponele, yo con mi hermana no te acuerdo, pero ella lo usa hasta para hacer los resúmenes, que le hagan los resúmenes. Yo lo uso para, tipo, le doy como, no sé, un cronograma y le digo, oye, un cronograma de estudio y cuántos días por día, cuántos temas por día. Pero bueno, para esa ese de organizar me parece que es una buena herramienta. Ahora, cuando ya empieza a pensar por vos, y la gente Eso yo no te te charla, doy. La otra vez estaba hablando con un amigo y le digo, él rendía, y le digo, ¿cómo te fue? Rendía virtual. Leo, bien, Leo. Virtual. Y le digo, ¿cómo te fue? Digo, creo que re bien porque lo hice Mi amigo de ahora en el mundial, mi amigo. en el mundial. ¿Qué posibilidades? Sí. Yo no lo he hecho, pero todo el mundo. Buena. Yo por eso me fue tan como el orto. Claro. Hablando de mi rollito. No me digas. ¡Oli! ¿Juega mi rollito? Hola amigos. Yo lo sigo a él Con por una pena. los videos. Por los videos del local. No me busca, amigo. Yo lo veo en TikTok nomás este. Estoy afilado. Estoy afilado con los reels. Sí. Yo creo que hay que dedicarte a eso. No me pagan, boludo. Vos te pagas. Ojo cuando la pegué. No, pero tranquilo, sutil, ¿viste? 40.000, 30.000 Tranqui. tranquilo. Está humilde, se hace el humilde ahora. No, pero no me dan, o sea, no llego a la pantalla grande. Soy una verga. ¿Cuándo va? Poco partido. No, está re molesto el jefe. Estoy en el baño, me estoy haciendo pipí. Cambiar ayer a Doc, Bien, bien. por favor. Ay, qué feo. ¿Qué le decís, Doc? Es que siempre le digo Doc, ya sé que no le Por gusta. la duda, por la Pero duda. bueno, Paco, fuera, Paco, fuera, dale, Paco. no le gusta, aparte me lo ha dicho miles de veces. No diga Doc. No le decís, Doc, porque a veces no te acordás del nombre. Igual, no, Juli, a veces le digo Juli, pero me sale. Vení, Leo. Está muy mal. Pero aparte, te tenés que sentir orgulloso que te diga Doc. Aparte tenés un re flyer. Vos, mate vos. ¡Abierto! ¡Está solo! Bien, Elio. Al final que Elio. el partido con Jordania, que se juntaron a hablar. Me junté, tejí Elio, ¿estás? viendo el partido. La próxima. Aparte fue un partido, un embole Un fue. embole, lo único lindo fue lo Chelsea. El gol Claro, re lindo Chelsea que por el el gol re lindo que metió lo Chelsea.
El arquero era yo. No, después nos tomamos un vino y nos quedamos charlando hasta las 2 de la mañana y nos volvimos. Aparte terminó retarde. Sí, empezó a las 11. Y terminó como a las 11, nos quedamos charlando como hasta las 3 de la mañana. Llegó rápido el bondi. ¿Cuánto tardó? Es que igual era jodido, porque seguro estaban todos viendo el partido. No, tardó como media hora, pero bueno. Llegaste bien. Sí, porque hay un solo. Yo como vivo en Mataderos, hay muchos colectivos que hacen como el recorrido de Barrancas de Belgrano, Mataderos, Hospital 63, 113, todos esos. Pasan todos. Así que. Paren un poco, sí, vamos Vino que rápido. me deja en mi casa un rato, pero había un montón de gente en la calle. Después me quedé Helio. dormida en el selectivo y dije qué peligro, podría haber despertado sin mis pertenencias o entablada. No. Pero por suerte no sucedió. Como van a ver, Yo una vez me quedé dormido en el 19 ¿a dónde va el 19? a Carapachay. Y te despertaste Y, en Calapachay. Y que esperar para volver. Bueno, me quedo acá, que salga de nuevo. Una vez me tomé el 180. Sí. Hay un 180 que va todo por autopista. Y está el que va rápido. por autopista y el que va por abajo. Yo me tenía que tomar el que va por abajo, eso me dejaba fuera de mi Entonces casa. este fue todo derecho y pasó de largo a la espalda. Claro, veo Pero no que frena, que no tiene frena. tres paradas. Va a subir a la autopista y le digo, disculpame. Sí, dale, gol. Mira, Juan, dale, sí. Basta tablada. Yo le dije, ¿cuándo me puedo bajar? ¿En tablada? Ah, genial, polla. Bueno, me bajó en tablada, yo así, en la ruta. Ese día estaba No, aparte todo en penumbra. yo estaba en short y tenía puesta una cadena de oro porque ese día dije, voy al dentista, voy a poner Olé. y nada, dije, bueno, acá me van a Tenela. hacer llamar. Y en efecto volví y entré a mi casa, pero tuve mucho miedo. Sí, ¿cuánto estuviste ahí? Chicos, Ah, está mal el horario este. ¿En Adoc? No, pensé que le dejan. ¿Te parece? Déjame que lo cambie. ¿Qué querés, mate? porque no cambié la yerba. Por eso, ¿tomás ahora o cuando No, cambia la yo la yerba? cambiada, por Porque aparte ya flota todos los palos, todo. Qué frío que hace. Final salió 1-0 Paraguay. Francia. 1-0. Era hoy, bueno, ya está. Che, quedan 3. Tenemos dos para acá. Sí. Quedan 3 minutos, dale. ¿Se sorprende? Vamos a jugar, vamos a tocar. Vamos a apretar, che. ¿Y ayer? ¿Dónde lo viste? ¿Qué? ¿Y ayer dónde viste? Ah, se ríe solo. Se sube. ¿Hiciste qué? ¿Sabés qué es eso? ¿Qué es? Bueno, gracias, amigo. Pensé que era el único hijo de puta. Aparte, ella me dijo como no Algo lo que vas a como ver y yo choclo, nunca lo escuché. No, es de queso, es como queda un así, chipá, pero yo mando es como un chipá pero aplastado. Yo nunca lo Todo vi en mi chato. vida. ¿Me gusta? Nunca lo escuché. ¿no? Esperá, ¿se llama así? Capaz que lo llamo de otra forma. Ah, ¿no? no. Ah, no. Me imaginaba otra cosa realmente. Parece un pancake. Es como un panqueque de queso. Está bueno. Es riquísimo. ¡Dale, Leo! Ahí tenés el menú para traernos. Ah, pero aquí se cacería. Ahí está. Pero Bueno, es con para mandioca. traerme. Uy, mandioca. Harina de mandioca. Es con mandioca, así que podés. ¿No? ¿Podés traer? Porque es una pelotudez hacerlo. Nada, harina, me muero acá y filmá vos.
¿Por qué pastel de papa? Pues le voy a prevenir. El alias. Pastel de papa. ¿Lo sacó, boludo? Sí, está bueno. Es bueno. ¿Cuál es tu alias, Nico? ¿Qué? ¿Cuál es tu alias? Mi alias de Mercado Pago, Robson Nicolai. De mi cuenta es culpe.andes.foca. El que no le me trae la cambiaste. cuenta, boludo. Boludo, me fui a retirar el auto del taller, boludo, me tiró esa, ¿viste? Tiró algo así, hijo de puta, ponele el nombre del lugar, hijo de puta. No, yo en realidad porque generalmente uso otra cuenta, o sea, no uso esa, entonces no la cambio, pero bueno, ahora le estoy empezando a dar más uso, entonces como que debería cambiarlo. A ver, te estoy transfiriendo 3 gambas, boludo, que va a tener silla de cortina y... Le llegaba rara una letra, boludo, y la transfería al otro. Mi hermana era tarta de ¿Estás ahí, eh? Qué rico una torta. El coco me gusta.